Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano, Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos, hermanos, a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es jueves de la 34ª semana del tiempo ordinario, jueves de la 34ª semana del tiempo ordinario, y este último jueves del mes de noviembre, pues celebramos en Estados Unidos el Día de Acción de Gracias, un día que es una fiesta nacional, en la cual pausamos a nuestras actividades y nuestras vidas para regresar y contemplar la abundancia de bendiciones que Dios ha derramado sobre nosotros y así demostrar con gratitud los beneficios, bendiciones, la vida misma, la salud, la familia, y aún en medio de las dificultades, aún en medio de esta pandemia que estamos viviendo, pues atrevernos a buscar en medio de estos momentos oscuros y difíciles, pues la gracia que nos visita, la gracia que nos recuerda que no estamos solos, que caminamos no solamente con Dios, sino como hermanos mismos de una misma familia de Dios. Así que este día jueves, último jueves del mes de noviembre, celebramos el Día de Acción de Gracias y ya diremos algo más en la sección de reflexión de las lecturas del día. La primera lectura de hoy viene del libro del Apocalipsis, capítulo 18, versículos 1 al 2, 21 al 23, al capítulo 19, versículos 1 al 3 y 9. Yo, Juan, vi un ángel que bajaba del cielo. Su poder era inmenso y con resplandor iluminó la tierra. Gritó con voz potente y dijo: «Ha caído ya la gran Babilonia y ha quedado convertida en morada de demonios, en guarida de toda clase de espíritus impuros, en escondrijo de aves inmundas y repugnantes». Otro ángel poderoso levantó una piedra del tamaño de una rueda de molino y la arrojó al mar diciendo: «Con esta misma violencia será arrojada Babilonia, la gran ciudad, y desaparecerá para siempre. Ya no se volverán a escuchar en ti ni cantos, ni cítaras, ni flautas, ni trompetas. Ya no habrá jamás en ti artesanos de ningún oficio, ni se escuchará más el ruido de la piedra de molino. Ya no brillarán en ti las luces de las lámparas, ni volverá a escucharse en ti el bullicio de las bodas. Esto sucederá porque tus comerciantes llegaron a dominar la tierra y tú, con tus brujerías, sedujiste a todas las naciones». Después de esto, oí algo así como una inmensa multitud que cantaba en el cielo: «Aleluya, la salvación, la gloria y el poder pertenecen a nuestro Dios, porque sus sentencias son legítimas y justas. Él ha condenado a la gran prostituta, que corrompía a la tierra con su fornicación, y le ha pedido cuentas de la sangre de sus siervos». Y por segunda vez todos cantaron: «Aleluya, el humo del incienso de la gran ciudad se eleva por los siglos de los siglos». Entonces un ángel me dijo: «Escribe, dichosos los invitados al banquete de bodas del Cordero». Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 99 y el responsorio es: «Dichosos los invitados al banquete del Señor». Dichosos los invitados al banquete del Señor. Alabemos a Dios todos los hombres, sirvamos al Señor con alegría, y con júbilo entremos en su templo.
reconozcamos que el Señor es Dios, que Él fue quien nos hizo y somos suyos, que somos su pueblo y su rebaño. Entremos por sus puertas dando gracias, crucemos por sus atrios entre himnos, alabando al Señor y bendiciéndolo. Porque el Señor es bueno, bendigámoslo, porque es eterna su misericordia, y su fidelidad nunca se acaba. Dichosos los invitados al banquete del Señor. El Evangelio de hoy viene de Lucas capítulo 21, versículos 20 al 28. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Cuando vean a Jerusalén sitiada por un ejército, sepan que se aproxima su destrucción. Entonces, los que estén en Judea, que huyan a los montes; los que estén en la ciudad, que se alejen de ella; los que estén en el campo, que no vuelvan a la ciudad, porque esos días serán de castigo para que se cumpla todo lo que está escrito. Pobres de las que estén embarazadas y de las que estén criando en aquellos días, porque vendrá una gran calamidad sobre el país y el castigo de Dios se descargará contra este pueblo. Caerán al filo de la espada, serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será pisoteada por los paganos, hasta que se cumpla el plazo que Dios les ha señalado. Habrá señales prodigiosas en el sol, en la luna y en las estrellas. En la tierra las naciones se llenarán de angustia y de miedo por el estruendo de las olas del mar. La gente se morirá de terror y de angustia. Y de angustiosa espera por las cosas que vendrán sobre el mundo, pues hasta las estrellas se bambolearán. Entonces verán venir al Hijo del Hombre en una nube, con gran poder y majestad. Cuando estas cosas comiencen a suceder, pongan atención y levanten la cabeza, porque se acerca la hora de su liberación. Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas del día. Como dije al principio, hoy, este último jueves del mes de noviembre, celebramos el Día de Acción de Gracias, en la cual se conmemora pues el encuentro de estas culturas de Inglaterra y las tribus nativas del continente americano en Plymouth, Massachusetts, donde se cree que fue donde se lleva a cabo este encuentro entre los colones ingleses y las tribus nativas de aquel entonces. Pero en realidad, mucho antes de que estos colones ingleses llegaran al continente americano, ya mucho antes, unos 54 años antes, ya habían llegado los españoles al continente americano. Y en realidad, la primera acción de gracias se llevó a cabo en el año 1565, cuando los colones españoles pues llegaron a lo que hoy en día es a la ciudad de San Agustín, en la Florida. Y al llegar, pues celebraron la primera acción de misa, que fue una Eucaristía en el año 1565. Y esto lo sabemos porque junto con los primeros colones españoles que llegaron al continente americano venían misioneros religiosos acompañándolos. Así que en realidad la primera acción de gracias fue una Eucaristía que se celebró en acción de gracias por haber cruzado el Atlántico salvos y llegar a tierra firme. Así que este es un hecho histórico. Así que depende de quién escriba la historia y quién la cuente, pues es a lo que le damos atención. Pero no tenemos por qué rompernos la cabeza y entrar en argumentos en quién fue primero. El hecho es de que este último jueves de noviembre, como nación,
en el Norteamérica, pues celebramos este Día de Acción de Gracias de expresar nuestra gratitud a Dios, que es nuestro Creador, que es nuestro Salvador, que es aquel que nos llama a ser parte de su familia y parte del reino que Dios inauguró en Jesucristo. Los místicos, no solamente de la tradición cristiana, sino también de las otras religiones del mundo, tienen algo muy en común, los místicos. Y es esta actitud de gratitud que constantemente nos recuerdan que debe ser parte fundamental de nuestra vida, de nuestra relación con Dios, porque nuestra existencia está íntimamente conectada no solamente con Dios, sino con toda la creación. Así que en este día somos llamados a recordar que no solamente que dependemos de Dios, sino también que estamos parados sobre los hombros de innumerables generaciones previas a nosotros que han hecho posible no solamente nuestra existencia, que han hecho posible también nuestro porvenir, que han hecho posible también quién soy hoy en día, ¿no? Y no tener conciencia de esto, pues, es ignorar de que yo no me he hecho a mí mismo, de que yo no he creado todo lo que soy, ¿no? De que lo debo tanto a Dios como a las previas generaciones que han venido antes que mí, también antes que yo. Y también lo debemos a esta naturaleza, a este planeta que Dios, donde Dios nos ha plantado, ¿no? Que también produce lo necesario para nuestra existencia. Así que esta actitud de gratitud a la cual somos llamados a expresar constantemente, pues es algo que fácilmente a veces nos olvidamos, ¿no? Y a veces no apreciamos las cantidades de bendiciones que nos rodean diariamente. Y este día, pues, es un día nacional en el cual se nos invita para que pausemos nuestras vidas y recordemos la cantidad de bendiciones y recordemos de que estamos endeudados no solamente con Dios, sino con tantos que han venido tras nosotros, que han hecho posible nuestras vidas, nuestro bienestar, quienes somos hoy en día. Así que, hermanos, en este Día de Acción de Gracias, pues no perdamos la oportunidad tanto de darle gracias a Dios como a todos aquellos que han hecho posible nuestra existencia hoy en día. Y lo cual es una actitud constante. Esto también San Pablo nos lo recuerda en sus cartas, que una de las primeras palabras que tienen que salir de nuestros labios cuando nos dirijamos a Dios es de dar gracias. Gracias, Señor, por ser quien somos, por la vida que nos has dado, por la salvación que nos has dado en Jesucristo, por la vida a la cual nos llamas, ¿no? Y por el Espíritu que has derramado a nosotros para que se haga posible lo que tú pides, lo que tú exiges de tus hijos e hijas, ¿no? Así que eres un Dios justo, un Dios que exige, pero que no nos deja a solas para rendirte cuenta, sino que nos das también lo necesario para que tú lo que tú pidas, lo que tú exiges, pues sea posible en tus hijos e hijas, en toda la creación. Y por esto es muy digno, parte nuestra, pues siempre darle gracias a Dios por todas tus bendiciones, Señor. Y también no perdamos la oportunidad también de dar gracias a aquellos que han impactado nuestras vidas de una forma muy concreta y de, si es posible, pues dar las gracias en persona por una carta o por un mensaje, ¿no? Porque siempre es bueno para nuestra propia salud, para nuestra propia dignidad, para nuestra propia salvación, recordar a quién le debemos tanto, ¿no? De que es una ilusión pensar o imaginar de que nos creamos a nosotros mismos, nos hacemos a nosotros mismos, que no le debemos a nada a nadie, que somos una isla, ¿no? Esto es una terrible distorsión de nuestra realidad y de nuestra historia. Así que nuevamente en este Día de Acción de Gracias, tomemos la oportunidad de reflexionar, de meditar
aún a pesar de las dificultades, aún a pesar del momento difícil que estamos viviendo por esta pandemia, las muchas bendiciones que tenemos aún en medio de estas dificultades, ¿no? Y también no perdiendo de vista el significado histórico, ¿no? De que en este encuentro de las culturas europeas con los pueblos indígenas nativos de este continente, pues también tuvo terribles consecuencias, particularmente para los pueblos indígenas de este continente, tanto por las enfermedades que los que vinieron de Europa trajeron y diseminaron, destruyeron grandes poblaciones, y también como la violencia que sufrieron a consecuencias y que aún hoy en día, aún estos pueblos nativos aún siguen pasando las consecuencias de este encuentro de culturas. Así que en medio de toda esta celebración, no es tan blanco y negro como pensamos, pero aún en medio de todo esto, hay mucho espacio para estar agradecidos, para dar gracias a Dios, a pesar de la historia, pues, tragioscura, que no deja de llevar dentro también las muchas bendiciones que Dios derrama sobre nosotros. Bueno, damos comienzo a nuestra primera lectura de hoy, que continuamos leyendo del libro del Apocalipsis, y aquí nuevamente el autor Juan pues nos presenta o continúa con la misma visión y va introduciendo pues elementos nuevos que va ampliando en símbolos y en significado lo que Dios le está revelando. Y dice: yo, Juan, vi un ángel que bajaba del cielo, otro ángel, un mensajero de Dios, y el hecho de que el ángel baja del cielo hace referencia, ¿no? Pues a esta escalera que también se manifiesta en muchas visiones apocalípticas, que también las tenemos en el Antiguo Testamento, en escaleras en las cuales suben y bajan los mensajeros, que son los ángeles. La palabra ángel significa explícitamente eso, mensajero, ¿no? Así que aquí, en esta continuación de la visión, el autor Juan nos introduce a otro mensajero más. Dice: vi un ángel que bajaba del cielo, su poder era inmenso y con resplandor iluminó la tierra. Gritó con voz potente y dijo: ha caído la gran Babilonia. ¿Quién es esta Babilonia? Los historiadores y los biblistas nos dicen que es muy posible que esta Babilonia hace referencias a Roma, al Imperio Romano, que causó, particularmente en los primeros 3 siglos de la historia cristiana, pues gran sufrimiento a la iglesia, grandes persecuciones. Y aquí la referencia a la gran Babilonia es al Imperio Romano. Y ha quedado convertida en morada de demonios. La caída de la Gran Babilonia pues, no se lleva a cabo hasta mediados o fines del siglo V, o sea, la caída del Imperio Romano, aunque aquí el libro de Apocalipsis está profetizando la futura caída de Roma, pues esta caída no se lleva a cabo hasta mediados o a fines del siglo V. Pero aquí el libro del Apocalipsis, que es un libro que está narrando la batalla entre el bien y el mal, y cómo a últimas el bien, la verdad, la luz, Dios se impondrá sobre el mal, triunfará sobre el maligno, sobre todo aquello que se opone al reino de Dios. Y también este libro del Apocalipsis pues busca dar aliento y esperanzas a las comunidades cristianas que están sufriendo persecuciones, que están sufriendo opresión, y en medio de estos momentos difíciles, pues utilizando una riqueza de símbolos, pues busca dar aliento. Y uno se pregunta, bueno, ¿por qué utilizar esta cantidad de símbolos? ¿Por qué no decir, en vez de decir la Gran Babilonia, decir el Imperio Romano?
porque tampoco eran tontos, porque escribir así abiertamente una oposición al Imperio Romano pues sería la muerte misma, ¿no? Así que el uso simbólico dentro de este libro para referirse a Roma, al Imperio Romano, o también el otro nombre que también saldrá aquí, la gran prostituta, haciendo referencias a Roma por su infidelidad, también por sus idolatría y corrupción, lo define y lo habla en un lenguaje simbólico, porque la comunidad cristiana es una comunidad minoritaria, y a hablar así públicamente, a expresarse públicamente ante el gran Imperio Romano, pues sería la muerte. Y por eso utiliza este lenguaje simbólico que la comunidad cristiana de aquel entonces entendía claramente a qué hacía referencia, pero que los de fuera, los que no eran cristianos, pues escuchar estas profecías simbólicas, pues quizás no entenderían el significado, pero para los de adentro, los de la comunidad cristiana, eran símbolos que comprendían fácilmente por el momento histórico que estaban viviendo. Bueno, continúa la lectura diciendo: otro ángel poderoso levantó una piedra del tamaño de una rueda de molino y la arrojó al mar, diciendo: con esta misma violencia será arrojada Babilonia, la gran ciudad. Nuevamente aquí haciendo referencia al Imperio Romano. Y repito, la futura caída del Imperio Romano no se lleva a cabo hasta mediados o fines del siglo V. Pero este libro del Apocalipsis busca dar esperanzas y aliento para que la comunidad cristiana pequeña y minoritaria pues no desfallezca, para que no desespere, para que no caiga en la tentación de negar a Dios, negar a Cristo y entregarse prácticamente a la adoración de los emperadores que eran designados como divinos o dioses, ¿no? Y esto fue una parte central del por qué los cristianos eran perseguidos, porque no aceptaban adorar a los emperadores como manifestaciones divinas. Solamente a Dios se le debía esta adoración, y no a ningún otro ser humano, particularmente los emperadores. Así que esto fue parte de la persecución de los primeros cristianos, que no aceptaban este tipo de adoración a los emperadores como personajes divinos. Y después nos introduce esta primera lectura también a un coro que expresa no solamente la victoria, sino también la esperanza de que a últimas el bien triunfará, la verdad triunfará, Dios triunfará sobre el mal, sobre los enemigos de aquellos que Dios ha elegido. Dice: la salvación, la gloria y el poder pertenecen a nuestro Dios, porque sus sentencias son legítimas y justas. Él ha condenado a la gran prostituta. Aquí otro nombre de referencia al Imperio Romano. Y cuando en las Sagradas Escrituras escuchamos el término de prostituta, casi siempre se refiere a la idolatría. Esto es algo que en el Antiguo Testamento siempre hace referencia: la prostitución de los reyes israelitas, la prostitución de Jerusalén, cuando se han entregado a la idolatría, a la aceptación de otros dioses de las tribus vecinas, ¿no? Cuando se han sentido amenazados, ¿no? Y también hace referencia, esto de prostitución, a la corrupción interna del Imperio Romano, que fue una de las causas de su decadencia y de su caída ya para mediados del siglo V. Dice: Él ha condenado a la gran prostituta que corrompía a la tierra con su fornicación. Le ha pedido cuentas de la sangre de sus siervos. O sea, aquí Dios le pide cuentas a Roma por
por la sangre derramada de sus siervos, de los mártires que prefirieron morir en vez de alabar y rendir honores a los emperadores romanos que eran designados como divinos. Y por segunda vez todos cantaron, aleluya, el humo del incienso de la gran ciudad. Aquí la gran ciudad se referencia a la nueva Jerusalén, a la Jerusalén celestial. Se eleva por los siglos de los siglos. Entonces un ángel me dijo, escribe, dichosos los invitados al banquete de bodas del Cordero. Y esta imagen del banquete de bodas hace referencia a la segunda venida de Jesús para llevar a su culmino todo el plan de salvación de Dios, en donde toda la creación será puesta bajo su dominio, bajo su poder, bajo su señorío. Muy bien, pasemos ahora al Evangelio de hoy, donde Jesús ahora se dirige a sus discípulos para prepararlos para las futuras dificultades y persecuciones que ellos mismos verán, y también la destrucción, una profecía sobre la destrucción de Jerusalén. Ahora, en este Evangelio, el evangelista Lucas pone en labios de Jesús pues varios elementos que no necesariamente coinciden de lo que ocurre 40 años después, en el año 70 después de Cristo, cuando Jerusalén es destruida por el Imperio Romano. Toma elementos, aquí esta lectura, esta parte del Evangelio de diferentes nociones del Antiguo Testamento que habla de diferentes conquistas y destrucción de Jerusalén. Por ejemplo, cuando los imperios de Asiria y de Babilonia pues destruyeron Jerusalén y se llevaron a gran parte de la población al exilio, ¿no? Dice, en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, cuando vean a Jerusalén citada por un ejército, sepan que se aproxima su destrucción. Entonces los que estén en Judea, que huyan a los montes, los que estén en la ciudad, que se alejen de ella, los que estén en el campo, que vuelvan a la ciudad, porque estos días serán de castigo para que se cumpla todo lo que está escrito. ¿A qué hace referencia esta destrucción de Jerusalén? Hace referencia al hecho de que porque Jerusalén no aceptó al Mesías, no aceptó a Jesús, no aceptó al Hijo de Dios, pues esta destrucción de Jerusalén serán las consecuencias de este rechazo, de esta falta de fe, de esta falta de no aceptar a quien Dios ha mandado, ¿no? Ahora, lo que aquí Jesús describe no define claramente lo que ocurrió en el año 70, pero sí, así en rasgos muy generales, pues profetiza la futura destrucción de Jerusalén. Dice, pobres de las que estén embarazadas y de las que estén criando en aquellos días, porque vendrá una gran calamidad sobre el país y el castigo de Dios se descargará contra este pueblo. Caerán al filo de la espada, serán llevados cautivos a todas las naciones y Jerusalén será pisoteada por los paganos. Aquí el evangelista Lucas está utilizando elementos de previas destrucciones de Jerusalén y exilios que ocurrieron, pero también en formas muy generales también describe lo que pasó en el año 70 cuando Roma destruye Jerusalén por una rebelión de parte del pueblo judío. Entonces la ciudad fue destruida totalmente, el templo fue saqueado y algunos de los judíos fueron llevados a Roma para que formaran parte de la entrada victoriosa del Imperio Romano sobre esa tierra de Israel. Y hacían desfilar a sus conquistados, hacían desfilar a los cautivos para expresar pues la victoria del Imperio Romano sobre ese pueblo rebelde de Israel, ¿no? Así que
este evangelio pues narra así en términos muy generales algo que se puede aplicar a la destrucción de Jerusalén en el año 70. Dice, habrá señales prodigiosas en el sol, en la luna y en las estrellas. Aquí y ahora Jesús está conectando la destrucción de Jerusalén con la venida del reino. Y la tierra, las naciones, y se llenarán de angustia y de miedo por el estruendo de las olas del mar. Eso es una imagen muy oscura, muy violenta. Es una imagen pues que puede promover el miedo y el temor, pero no es este el propósito de este evangelio, de esta lectura. El propósito es de mantenernos fiel aún en medio de lo que ha de venir, ¿no? De no perder de vista quién dice Dios que somos y la vida a la cual somos llamados, de no dejarnos ni distraer, ni preocuparnos por lo que en torno a nosotros está sucediendo, porque por encima de toda dificultad, de toda tribulación, está Dios. Porque si nuestra fe no está fundada en esta providencia de Dios, entonces fácilmente seremos llevados por las corrientes del tiempo, por las corrientes de la política, por las corrientes de lo que está surgiendo hoy en día, ¿no? Así que este evangelio Jesús quiere recordarles a los llamados, a los elegidos, para que se mantengan firmes y no pierdan de vista quién son y la vida a la cual son llamados. Que aún en medio de dificultad y tribulaciones, aún en medio de violencia, somos llamados a dar un testimonio de que hay una forma diferente de vivir. Hay una forma diferente de ser y de existir en el mundo. Y que aun cuando las cosas parecen estar perdidas, ¿no? Aun cuando se sufre, aun cuando se muere, aun cuando el mundo parece ignorar a Dios, pues aún en medio de esa dificultad y de esa oscuridad somos llamados a ser luz, a ser el sal para el mundo, ¿no? Dios sabrá qué hacer con estos testimonios, Dios sabrá qué hacer con esta entrega y fidelidad. Pero ese es nuestro llamado. Esa es nuestra responsabilidad, que en medio de lo que el mundo pueda producir y echarnos encima, somos llamados a no perder de vista quiénes somos a los ojos de Dios, la vida a la cual somos llamados y el testimonio que debemos de dar ante el mundo. Muy bien, hermanos, mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. En este día de Acción de Gracias, que Dios los bendiga inmensamente y que nunca perdamos la oportunidad de decirle a Dios gracias, de decirle a todos aquellos que han hecho posible nuestra existencia gracias, de darle gracias a Dios por tantos beneficios, por que continúa dando a sus hijos e hijas, y que esto sea una actitud que continuamente alimentemos, la actitud de gratitud, de dar gracias constantemente a Dios y a todos aquellos que hacen posible nuestra existencia, nuestra salud, nuestra paz, nuestra armonía, y todo lo que significa ser un hermano viviendo en comunidad y solidaridad. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.